En esta presentación vamos a hablar sobre reanimación cardiopulmonar avanzada. El concepto más importante que debemos aprender es que hay dos aspectos principales en la reanimación. Uno es el manejo general del paro cardiorrespiratorio asociado a una monitorización de la calidad de la reanimación. Y el otro aspecto es la búsqueda de diagnósticos diferenciales que expliquen el paro para darle un tratamiento específico. En cuanto al manejo general, lo principal es lo siguiente. Las compresiones se deben realizar por lo menos el 80% del tiempo de la reanimación. Estas deben ser entre 100 y 120 por minuto, evitando que estén bajo esa cifra o sobre ella, ya que en ambos casos el gasto cardíaco disminuye. Una profundidad mayor o igual a 5 centímetros y permitiendo la reexpansión completa del tórax. Debemos minimizar las pausas, por ejemplo, para la revisión de pulsos. Solo se debe revisar el pulso en caso de que veamos en el monitor un ritmo organizado. Jamás debemos revisar el pulso en el caso de fibrilación ventricular o asistolía. Y minimizando las pausas peridefibrilación, tanto antes como después de la desfibrilación. En cuanto a la vía aérea, desconocemos el mejor método para manejarla. Si decidimos intubar al paciente, idealmente esto debe hacerse en menos de 10 segundos e idealmente sin detener las compresiones. Y si el paciente está bien ventilado con una máscara, está permitido mantener ese dispositivo y no es necesario progresar ante un dispositivo avanzado de vía aérea, ya sea una intubación o un dispositivo supraglótico. Y en cuanto a la ventilación, debemos evitar el exceso de ventilación. Si es que el paciente no tiene un dispositivo avanzado de vía aérea, alternar 30 compresiones con 2 ventilaciones y si es que sí lo tiene, mantener una frecuencia respiratoria menor o igual a 12. De esta manera evitamos el aumento de la presión intratorácica que, como veremos más adelante, disminuye las probabilidades de sobrevida. En cuanto a los fármacos, el principal sigue siendo la adrenalina, 1 miligramo cada 4 minutos. Vamos a ahondar en este tema más adelante en esta presentación. En cuanto a los antiarrítmicos, para taquiarritmias ventriculares refractarias, amiodarona 300 miligramos y luego 150 miligramos si es que es necesario. Una segunda opción es la lidocaína, 1 miligramo por kilo, luego 0,5 miligramos por kilo cada 5 a 10 minutos, hasta un máximo de 3 miligramos por kilo. La amiodarona es la primera opción porque aumenta las probabilidades de que el paciente se recupere del paro. Sin embargo, la sobrevida al alta sería similar entre amiodarona y lidocaína. Magnesio 2 gramos en torsión de la punta, un tipo de taquicardia ventricular. Y bicarbonato 50.000 equivalentes en caso de hipercalemia e intoxicación por antidepresivos tricíclicos. En cuanto a la desfibrilación, no hay una clara diferencia en sobrevida entre monofásico y bifásico. Monofásico, la recomendación es utilizar 360 joules y bifásico entre 120 y 200 en base a lo que recomiende el fabricante. No hay tampoco una clara diferencia entre los diferentes tipos de onda de los bifásicos. En cuanto a la posición de las palas, la más recomendada es subclavicular derecha y en la línea axilar media quinto espacio intercostal. Sin embargo, no hay diferencia de resultado comparado con otras posiciones como son anteroposterior, una en el ápex y la otra infraescapular, y biaxilar en ambas líneas axilares medias. Por lo tanto, la elección va a depender de la posición del paciente, sin una clara diferencia entre las diferentes posiciones de las palas. Vamos a recordar lo que son los ritmos desfibrilables. El primero y más clásico es la fibrilación ventricular. El segundo también es la taquicardia ventricular sin pulso. Y el tercero que podemos ver precisamente es la torsión de la punta que recién comentábamos por el tratamiento con magnesio, en el cual se ve una taquicardia ventricular que va cambiando de eje. En cuanto a los ritmos no desfibrilables, el primero es una asistolía y en actividad eléctrica sin pulso caben todos los ritmos que normalmente generarían pulso pero que no lo están generando, pudiendo ser un ritmo sinusal, ventricular, nodal, etc. Lo primero al enfrentar un paciente con sospecha de paro cardiorrespiratorio es confirmar este diagnóstico. Esto está dado generalmente por inconsciencia y ausencia de respiración normal. La ausencia de pulso
es compleja debido a que hay personal de salud que siente pulso cuando no hay o no siente pulso cuando éste existe. Por lo tanto, se deja siempre en segundo plano. En los pacientes que están en pabellón o en una unidad de cuidados intensivos también nos puede orientar la desaparición de la presión arterial invasiva, de la curva de pletismografía o de la capnografía. Todo esto nos permite diagnosticar la presencia de un paro cardiorrespiratorio. La primera medida es pedir un desfibrilador e iniciar reanimación cardiopulmonar. Apenas llegue el desfibrilador o apenas podamos con un monitor electrocardiográfico analizar el ritmo, lo debemos hacer. Y ahí vamos a separar la reanimación entre ritmos desfibrilables y no desfibrilables. En el caso de que el ritmo sea desfibrilable, desfibrilamos una vez inmediatamente disminuyendo las pausas pre y post desfibrilación y reiniciamos el RCP inmediatamente por 2 minutos para luego volver a reanalizar el ritmo lo antes posible. En el caso de que sea un ritmo no desfibrilable, debemos reiniciar el RCP inmediatamente por 2 minutos y luego reanalizar el ritmo lo antes posible. Esto acompañado del manejo de la vía aérea con las consideraciones que ya comentábamos, ventilación con lo que ya comentábamos y fármacos que discutíamos en una diapositiva anterior. El tema de la monitorización de la RCP es muy relevante. Esta se basa principalmente en la importancia que tiene la presión de perfusión coronaria. Esta es la presión que irriga normalmente al corazón y es la diferencia entre la presión arterial diastólica y la presión diastólica de la aurícula derecha. Como es difícil medir la presión diastólica de la aurícula derecha, podemos también hacer esta relación en base a la presión venosa central, vale decir la presión arterial diastólica menos la presión venosa central durante la reanimación. Algunos estudios han mostrado una relación entre presión de perfusión coronaria y sobrevida. Por ejemplo, esta revisión de 100 pacientes que tuvieron un paro en el contexto de una unidad de cuidados intensivos, los pacientes que lograron una presión de perfusión coronaria máxima menor a 15 tuvieron 0% de retorno a circulación espontánea. En cambio, los pacientes que tuvieron más de 25 de presión de perfusión coronaria tuvieron casi un 80% de retorno a circulación espontánea. Es por esto que el año 2013 la American Heart Association hizo las siguientes recomendaciones. Mantener una presión de perfusión coronaria mayor a 20 milímetros de mercurio. En caso de no ser posible medir presión venosa central y por lo tanto no poder hacer el cálculo de presión de perfusión coronaria, mantener una presión arterial diastólica mayor de 25 milímetros de mercurio durante la reanimación. Y en caso de que ambas no se puedan medir, se puede utilizar un monitor de dióxido de carbono de fin de expiración, manteniéndolo mayor a 20 milímetros de mercurio. Esta es la tercera opción porque tiene muchos confundentes, valores que son falsamente bajos, por ejemplo. Pero ante la ausencia de presión arterial invasiva y presión venosa central es una buena opción. En caso de que estos valores sigan persistentemente bajos, nosotros debemos primero que nada revisar nuestra técnica de reanimación, la calidad de las compresiones en cuanto a profundidad y frecuencia, la superficie sobre la cual se están haciendo las compresiones y evaluar la presencia de algunos eventos que pueden limitar el gasto cardíaco. Uno es la hipovolemia, ya que podemos tener la mejor de las compresiones, pero si no hay volemia no vamos a generar un buen gasto cardíaco. Y el otro es un factor obstructivo, como un taponamiento pericárdico, un neumotórax a tensión o una embolía pulmonar masiva. En estos tres casos, a pesar de que tengamos una muy buena reanimación, no vamos a generar flujo y por lo tanto hay que hacer un manejo específico también, al igual que la hipovolemia. Entonces, además de nuestro cuadro de reanimación de manejo general, le vamos a agregar para monitorizar una línea arterial. Si usted ya ve que la reanimación general se está realizando adecuadamente, póngale al paciente una línea arterial, porque eso va a ayudar a medir la efectividad de esa reanimación, incluso nos puede dar algunas pistas sobre algunos diagnósticos diferenciales. Si no tiene esa posibilidad, utilice capnografía. La capnografía también se va a relacionar con el gasto cardíaco
salvo en un pequeño número de pacientes, por ejemplo los que tienen paro de causa respiratoria o los que tienen embolías pulmonares, en cuyo caso va a ser falsamente bajo, pero en todo el resto de los pacientes podría ser útil. Y se puede instalar una medición de presión venosa central mucho mejor porque así puede monitorizar la presión de perfusión coronaria. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, clásicamente estos se enumeran en base a las 5H y las 5T, y lo importante acá es buscar cuáles de ellos pueden estar presentes para darle un manejo específico. No es el objetivo de esta presentación ahondar en el manejo de cada uno de ellos, pero siempre debemos tenerlos presentes para darle un manejo específico. Entonces, le agregamos nuestro tercer ingrediente, que es la búsqueda de diagnósticos diferenciales. Algunos conceptos esenciales sobre el manejo post-paro cardiorrespiratorio. Debemos mantener una oxigenación normal, saturación arterial de oxígeno entre 94 y 98%, principalmente prevenir la hipoxia, pero también prevenir la hiperoxia. Una presión arterial de dióxido de carbono entre 40 y 45, evitando principalmente hiperventilar al paciente, pero también evitando hipoventilarlo. Presión arterial media entre 65 y 100, normovolemia y saturación venosa central de oxígeno mayor o igual a 70%. Normoglicemia, evitar la hipertermia, las convulsiones y las mioclonías. En los pacientes con sospecha de un evento coronario agudo, deben realizarse una coronariografía. Si el paciente no obedece orden, la recomendación del año 2010 era realizar hipotermia entre 32 y 34 grados por 12 a 24 horas. Ya vamos a comentar algunas novedades al respecto. Y por último, siempre plantear la necesidad de soporte vital extracorpóreo en caso de paro por una causa reversible, por ejemplo, una intoxicación. Y por último, algunas controversias sobre el uso de adrenalina, uso de otros fármacos y la hipotermia postparo cardiorrespiratoria. En cuanto a la adrenalina, la mejor evidencia con la que contamos actualmente es un metaanálisis publicado en el año 2014 que analiza la utilidad de la adrenalina versus placebo en el contexto del paro cardiorrespiratorio. El principal resultado es que no hay una diferencia en la sobrevida ni en el pronóstico neurológico al alta entre la adrenalina en dosis estándar, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, versus placebo. Sin embargo, sí hay una diferencia en retorno a circulación espontánea, que aumenta en 3 veces, y sobrevida al ingreso, que aumenta 2 veces por el uso de adrenalina. En resumen, no hay diferencia en la sobrevida al alta ni pronóstico neurológico, pero sí hay evidencia para resultados menores. Y no hay evidencia categórica de que produzca daño, razón por la cual esta se sigue recomendando. Hay un estudio publicado en el año 2013 que es tremendamente interesante por cuanto reporta la primera vez que una mezcla de fármacos, en este caso vasopresina, corticoides y adrenalina, demuestra aumentar la sobrevida al alta neurológicamente sanos en 3 veces. Los autores evaluaron en paro intrahospitalario el uso intraparo de vasopresina de una dosis de metilprednisolona más el uso de adrenalina y encontraron estos impresionantes resultados, por lo tanto puede que en el futuro esto sea parte de la reanimación estándar. El otro estudio interesante publicado en los últimos años es un estudio que aleatorizó a los pacientes post-paro cardiorrespiratorio a hipotermia a 33 grados Celsius versus normotermia a 36 grados Celsius por 3 días, con un N total de 939 pacientes. El principal resultado obtenido en este estudio es que no hay diferencias en mortalidad, daño neurológico ni complicaciones entre ambos grupos. Esto cuestiona la recomendación habitual de realizar hipotermia post-paro cardiorrespiratorio, pero reafirma la importancia de manejar la hipertermia. El objetivo es la normotermia, porque la hipotermia no reportaría beneficio. Entonces, resumiendo, existirían dos aspectos principales. Un aspecto es el manejo general de la reanimación,
asociado a una monitorización de la calidad de la reanimación cardiopulmonar. Y por otro lado, el diagnóstico diferencial. Si queremos ponerlo de otra manera, existe la reanimación esencial, el manejo general, ¿no es cierto? Desfibrilación, RCP, vía aérea, ventilación y fármacos, asociado a la medición de la calidad de nuestra reanimación mediante idealmente línea arterial y presión venosa central, y si no contamos con ella, capnografía. Y por último, estar pensando siempre en los diagnósticos diferenciales, ya que nos permiten darle un manejo específico a la causa del paro.